Hola, mi nombre es Mauricio Luna Múnera. Soy estudiante de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. Pertenezco al programa de Dirección y Producción de Medios Audiovisuales, del primer semestre, modalidad virtual. En esta oportunidad voy a hablar acerca de las expresiones algebraicas, abordar un poco las operaciones entre las distintas características de expresiones, vamos a ver un poco la clasificación de las expresiones y cómo identificar el contenido de los términos que conforman cada expresión algebraica. En este momento voy a abordar el tema de las expresiones algebraicas. Vamos a ver un poco acerca de su definición, vamos a ver algunas características y vamos a ver cómo se pueden clasificar. ¿Ok? Iniciemos. ¿Qué son las expresiones algebraicas? Las expresiones algebraicas son conjuntos que contienen letras, números y signos. La operación de estas tiene las mismas propiedades que las operaciones de expresiones numéricas, teniendo en cuenta que las letras se comportan como si fueran números. Quiere decir que si tuviéramos una expresión numérica de 4 más 3 más 2, nos daría un resultado. En este caso, algunos de esos números como 4 o 3 o 2 podría ser reemplazado por una variable, por una incógnita, es que en este caso vendría siendo una letra, y esa letra sería la que habría que despejar. ¿Ok? Las letras suelen representar cantidades desconocidas y se denominan variables o incógnitas. En este caso, la letra a la que se le asigne viene a ser una incógnita o una variable. Las expresiones algebraicas nos permiten traducir al lenguaje matemático expresiones del lenguaje habitual. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, expresiones que nosotros tenemos cotidianamente, en este caso estas expresiones algebraicas la traducen a un lenguaje matemático, el cual nos permite tener un resultado y nos permite tener una cifra puntual en este caso, ¿sí? Podemos ver el siguiente ejemplo: 3x más 4x menos 2 menos x más 7x. En este caso, aquí tendríamos que reconocer o identificar cuál sería el valor de la x, ¿sí? Para poder ejecutar cada una de estas operaciones. Como podemos ver, el 3 está multiplicando ese valor incógnito, o en este caso la x. El 4 también estaría multiplicando a ese valor incógnito, y también estaríamos viendo que el 2 estaría restando a ese valor, y a su vez también el 7 estaría multiplicando ese valor de la x como tal. ¿Listo? Las expresiones algebraicas están determinadas por operaciones aritméticas como sumas, diferencias, multiplicaciones, divisiones, potencias y extracción de raíces. Quiere decir que estas van a ser algunas de las operaciones matemáticas o aritméticas que vamos a ver involucradas o inmersas dentro de las expresiones algebraicas. ¿Ok? Con las expresiones también se pueden hallar, por ejemplo, áreas y volúmenes. Un ejemplo de estos es hallar la longitud de una circunferencia, en donde se puede expresar a través de la siguiente expresión, valga la redundancia, 2πr, en este caso donde r es el radio de la circunferencia. También podemos hallar el área de un cuadrado, en este caso a través de la siguiente expresión, s igual a l al cuadrado, donde l es el lado del cuadrado, ¿sí? En este caso ahí podríamos definir, ¿sí?, cuál es ese valor correspondiente a l, ¿sí?, teniendo en cuenta de que para un cuadrado perfecto se hace la siguiente operación, base por altura, pero entonces tendríamos que definir cuánto es uno de sus lados, y a través de esta operación la podríamos lograr. Y la otra es el volumen del cubo, en donde b es igual a la 3, y en este caso a representa la arista del cubo. ¿Ok? Entonces de esta manera podemos ver que las expresiones algebraicas nos funcionarían o nos servirían muy bien para determinar o expresar algunas de estas cantidades que sería bueno o en algún momento en particular necesitaríamos despejar. En las expresiones algebraicas se conoce el significado de la palabra término, ¿sí?, que en este caso el término son esas cantidades que están separadas por signos, en este caso el más o el menos, o en este caso podrían estar separadas por paréntesis. Es por eso que vemos aquí el siguiente ejemplo, en donde 3a a la 3, b a la 4, más 7x a la 2, menos ax c a la quinta. En este caso tenemos tres términos. El primer término sería 3a a la 3, b a la 4. El segundo término sería 7x a la 2. Y el tercer término sería axc a la quinta, ¿sí? Estamos viendo de que cada uno de estos términos está separado por un símbolo.
perdón, por un signo, en este caso el signo positivo, el signo negativo para hacer en este caso la operación matemática, que es suma y resta. ¿Listo? El término consta de dos partes, un coeficiente y un factor literal. El coeficiente es el número que va delante de las letras. Si la letra no lleva ninguna cifra, ¿sí?, entonces se considera que el número es 1. Si nosotros vemos que en este caso hay un factor literal o una letra o una incógnita por despejar y vemos que tiene un símbolo, ya sea un más o un menos, pero no tiene un valor, automáticamente el valor que se le asigna como coeficiente es el 1. ¿Listo? Y el factor literal es la letra que acompaña el coeficiente y algunas veces va con un exponente. Entonces podemos ver, por ejemplo, en este ejercicio que estamos viendo aquí, por ejemplo, 7x a la 2. En este caso el coeficiente es 7, ¿sí? El factor literal sería la x y normalmente encontramos que algunas de las expresiones algebraicas van elevadas a una potencia, ¿sí? Normalmente vamos a encontrar que particularmente siempre cuando la letra vaya a estar sola, quiere decir que está expresada o en este caso está elevada a la 1. Así no veamos el valor elevado, siempre va a ser 1. Cuando veamos en este caso que es a la 2, a la 3, en este caso sí lo vamos a ver representado dentro de la expresión algebraica. Continuando, hablamos acerca de algunos tipos de expresiones algebraicas que están determinadas por la cantidad de términos que contenga, ¿sí? En este caso podemos ver que las expresiones se clasifican y eso va a depender mucho de la cantidad de términos que vaya a tener cada una de estas expresiones. Entre los tipos están los monomios, los binomios, los trinomios y los polinomios. Por ejemplo, en el cuadro que estamos viendo en la presentación, vemos, por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo de binomio, que es 5x. Quiere decir que solamente tiene un término, ¿sí? 5, que en este caso vendría siendo el factor, ¿sí? Y, perdón, el coeficiente, y el 5 que vendría siendo el factor, ¿sí? Luego tenemos un binomio, que tenemos nuestro coeficiente que es 3, el factor que es x, más 2, otro coeficiente. Por ende, ya tenemos dos términos, por eso se llama binomio. Y el trinomio en este caso es cuando tiene tres términos dentro de su expresión algebraica. Por ejemplo, x a la 2 más x más 2. Tenemos tres términos. Y el polinomio, en este caso, ya incorpora más de 3. Pero veámoslo un poco más a fondo en la siguiente diapositiva. El monomio se le llama por su nombre a la expresión algebraica que solo tiene un término, ¿sí? Eso quiere decir que solo tiene un número, que vendría siendo el coeficiente, y una o varias letras como factor literal. En ocasiones con algún valor exponencial. Como lo mencionaba anteriormente, el valor exponencial, si la letra o en este caso el factor literal no tiene un número expresado, sería 1. Si lo tiene expresado, pues ya sería ese número que está elevando ese factor literal. ¿Listo? Tenemos un ejemplo. Por ejemplo, 5a a la 2, b3. Tenemos un solo término. Tenemos en este caso un coeficiente y dos factores literales y cada uno, el primero, que en este caso es a, está elevado a la 2 y el b está elevado a la 3. El segundo ejemplo es una raíz de 4ab al cuadrado. Tenemos exactamente un solo término con un coeficiente y dos factores literales. El último está elevado a la 2. Pero en este caso, haciendo la deducción, veríamos que el a está elevado a la 1 y la b elevado a la 2. ¿Listo? Y el tercero es 5x elevado a la 3, y elevado a la 2 sobre la raíz cuarta, o cuádruple, ¿sí?, de 2c a la 3. ¿Listo? Como podemos ver en el siguiente ejemplo, tenemos a continuación, en esta misma diapositiva, tenemos menos 2x a la 3, en donde nos indican cuál es el signo, ¿sí?, básicamente, el coeficiente que vendría siendo el número, ¿sí?, la parte literal que vendría siendo la x, junto con el exponente. O sea que la parte literal involucra además el exponente a la cual se está elevando, en este caso, esa misma parte literal. Continuemos. El binomio. Se le llama binomio a la expresión algebraica que tiene dos términos. Eso quiere decir que puede tener uno o dos números, en este caso coeficientes, y varias letras, ¿sí? En ocasiones con un valor exponencial. Igualmente, cada una puede tener, si no tiene expresado el valor es 1, si no, los valores que sean exponenciales. Pero los términos están separados además por el signo, ya sea más o menos, o en este caso si hablamos de una llave, unas barras,
paréntesis, ¿sí? Veamos el siguiente ejemplo, en donde el primero dice que 5a a la 2, b a la 3, más la raíz de a la 2 más b a la 2. En este caso vemos los dos términos separados por el símbolo más. En el segundo ejemplo vemos la raíz, en este caso de 4a b a la 2 más, entre paréntesis vemos a, en este caso el factor a más b, cierra paréntesis, todos dos elevados al cuadrado, ¿sí? Vemos igualmente dos términos. Y en el tercero vemos a elevado a la 3, b sobre, si vemos un número fraccionario, 2a, b a la 2 menos la raíz de 12 d a la cuarta. ¿Listo? Entonces de esta manera se expresan los binomios. Técnicamente podríamos decir que cuando veamos que en este caso un factor de estos lo divide un más o un menos, en este caso estamos hablando de que ahí hay una división en factores, y esta es la forma en cómo se expresan las expresiones algebraicas de la característica del binomio. Tenemos el trinomio, que se le llama trinomio a la expresión algebraica, que tiene tres términos separados por los signos, ¿sí? Por ejemplo, vemos aquí en la diapositiva que tenemos 7x a la 3, y a la 2, z a la cuarta, menos 4m elevada a la 2, n elevada a la 5, más la fracción 3x elevada a la 2, m a la 7, c sobre 2an a la 3. De esta manera vemos que los dos signos menos y más están generando la división de los tres términos, ¿sí? Y vemos que en este caso hay un coeficiente, ¿sí? Hay una incógnita, y esa es la manera en que lo vamos a identificar. Ejemplo, hay otro aquí mismo, que es 5p más 2r menos 4s. ¿Ok? En este caso vemos que las tres letras p, r y s están elevadas a la 1. El polinomio, en este caso se le llama polinomio a la expresión algebraica que tiene más de tres términos separados por los signos, o paréntesis o una operación. Por ejemplo, vemos que aparece en el ejemplo en esta diapositiva 5x elevada a la 3 más 2x elevada a la 2 menos 4x más 7. Vemos que hay cuatro coeficientes, ¿sí? En este caso vemos que hay tres letras que serían las incógnitas, y vemos que en este caso cada incógnita está elevada, la primera a la 3, la segunda a la 2 y la última x a la 1. En este caso son esas variables que tienen un grado exponencial. Por otro lado, abordaré las ecuaciones matemáticas, incorporando un poco de las expresiones algebraicas y desarrollando los temas según las características de las mismas. Seguido, vamos a abordar el tema de las ecuaciones. Vamos a hacer igualmente una definición, vamos a ver algunos ejemplos y voy a mencionar algunas situaciones problema para entender un poco cómo funcionan las ecuaciones. Avancemos. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Por ejemplo, 3x más 5 es igual a 8x. En este caso, nos están hablando de que es una igualdad. Quiere decir que el valor que nos da este número inicial, que está compuesto por un binomio, ¿sí? Porque vemos que en este caso es 3x más 5, nos debe dar igual si en este caso despejamos la x entre 8x. ¿Cómo así? Me explico. Nosotros debemos determinar cuál es el valor de la x. Por ejemplo, sería 3 por el valor de la x más 5. Eso nos debe dar un valor. Y ese valor debe ser igual a la operación que representaría 8 por el valor de la x. ¿Listo? Las letras de una ecuación se denominan incógnitas. Para resolver una ecuación se debe buscar aquellos números que, sustituidos por las incógnitas, conviertan la igualdad del resultado en correcta. Al número o números que resuelven una ecuación se les denomina una solución de la ecuación. Aquí nos refuerza un poco esa idea, y es que frente a una ecuación lo que debemos hacer es conocer cuál es el valor de esa incógnita, y al conocer el valor de esa incógnita, realizando la operación nos debe dar una igualdad. ¿Ok? Primero, la solución de la ecuación planteada en el ejemplo que acabé de mencionar, teniendo en cuenta que si hablamos de que x sería en este caso el valor de 1, podríamos decir que 3 por 1 más 5 es igual a 8, ¿sí? Y en este caso podríamos comprobar de que efectivamente, ¿sí? Podríamos tener esa igualdad en el resultado. El grado de una ecuación es el grado máximo de las expresiones que contiene, ¿sí?
quiero retomar un poco porque me faltó explicar el porqué del 8 y porque vemos que hay una incógnita después de la igualdad, y es que si nosotros decimos, perdón, quiero retomar esto, si decimos que 3 por x, que vendría siendo 1, más 5 es igual a 8, entonces después de la igualdad estaríamos diciendo que 8 por 1 es 8, y en este caso si hacemos la operación antes, que sería 3 por 1 más 5, ¿sí? Sería en este caso 8 igual. Entonces estamos comprobando de que hay una igualdad, que en esta ecuación hay una igualdad y que efectivamente el valor de la x es 1. ¿Listo? Ahora sí continuamos. Además, dentro de las ecuaciones podemos determinar el grado de la ecuación, en este caso teniendo en cuenta el máximo de las expresiones que contenga, ¿sí? Una ecuación, por ejemplo, en primer grado solo contiene una incógnita, normalmente está expresado por una letra, particularmente vemos que es la letra X, pero también vemos que hay veces es Y o Z y se pueden utilizar diversas letras. Además, la incógnita no tiene un número exponencial, es decir, que la letra X o Y o Z o la que sea, sola, aparece sola y se considera que el valor de su exponente es 1. Lo que mencionaba anteriormente, cuando nosotros vemos en este caso, ¿sí?, un binomio, un polinomio, un trinomio, ¿sí?, un monomio, que en este caso aparece el valor del número acompañado de la incógnita y la incógnita no tiene un valor expresado, ¿sí?, o no está elevado a ningún valor, ese valor corresponde a 1. Eso en este caso nos va a determinar de que nuestra ecuación es en primer grado. Para tener en cuenta, la incógnita puede ir precedida de un número o un coeficiente, por ejemplo 2x, pero este número solo multiplica la incógnita 2 por x. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, perdón, cuando tenemos el valor de la incógnita, que es x, y o z, y no tiene un número exponencial, corresponde a que está elevado a la 1. Pero muchas veces dentro de estos términos encontramos, por ejemplo, de que tenemos un coeficiente que la precede, o sea, un número. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que la x está elevada a la 1, no quiere decir que el número o coeficiente que está precediendo ese número va a ser afectado por el exponente. ¿Por qué? Porque solamente multiplicaría en este caso, a el número o la letra incógnita, ¿sí? Aunque no veamos nosotros el símbolo de multiplicación, normalmente cuando vemos en este caso el coeficiente y vemos una letra o incógnita, ahí hay una multiplicación. Entonces esta parte, para tener en cuenta, nos habla de que a pesar de que en este caso el número o un coeficiente esté precediendo la x, esa multiplicación solamente se va a ejecutar sin necesidad de que sean alteradas por el exponente. Por último, abordaré un tema acerca de cómo se pueden solucionar estas diversas ecuaciones, teniendo en cuenta las expresiones, algunas fórmulas matemáticas y cómo es el proceso para resolverlas como tal. Ahora vamos a abordar cuáles son los métodos continuando, voy a explicar acerca de cuáles son los métodos para, en este caso, Continuando, voy a explicar cuáles son los métodos, ¿sí?, de las ecuaciones para despejar, en este caso, la incógnita, para desarrollar las expresiones algebraicas, y voy a mencionar unos ejercicios como ejemplo para poder entender cómo es el paso a paso y poder, en este caso, despejar la incógnita dentro de las ecuaciones. ¿Ok? En el siguiente ejemplo se realizará la solución de una ecuación en primer grado, que quiere decir que su mayor exponente, o en este caso la incógnita, está elevado a la 1. ¿Listo? En el que la incógnita tiene como exponente el grado número 1. Y vamos a ver el ejemplo. 2x menos 3 es igual a 3 por x menos 4. ¿Sí? Como primer paso, se debe eliminar el paréntesis. Este es el primer paso que se debe desarrollar cuando nos encontramos con una ecuación de este tipo. Vamos, en este caso, a eliminar el paréntesis. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando el coeficiente, o sea, 3 por el exponente, ¿sí? En este caso, x, y el número que está dentro del paréntesis, ¿ok? Entonces, como lo vemos aquí, 2x menos 3 es igual a 3x menos 4. Quiere decir que en este caso nos quedaría 2x menos 3 igual a 3x, porque lo multiplicamos por la x, menos 3 por 4, ¿ok? Continuando, vamos a ver que 2x menos 3 es igual a 3x menos la operación del 3 por 4. ¿Cuánto da 3 por 4? En este caso nos da 12.
¿Listo? ¿Cuál es en este caso el siguiente paso? En segundo lugar, debemos trasladar los términos numéricos a la derecha del signo igual. ¿Qué quiere decir? Que todos los términos, o en este caso todos los números que estén a la izquierda, ¿sí?, los trasladamos a la derecha, en este caso del signo igual, ¿sí? Vamos a pasar todos esos números al lado derecho para poder que vamos en este caso agrupando las cantidades de igual característica. Por ejemplo, el 2x menos 3, ¿sí?, que en este caso es igual a 3x menos 12, va a quedar de la siguiente manera: 2x igual a 3x menos 12, y el menos 3, que en este caso antes del igual estaba restando, pasa a sumar al siguiente lado, en este caso al lado derecho. Y esta operación nos da como resultado que 2x es igual a 3x menos 9. ¿De dónde resulta este 9? En este caso, de la resta de 12 menos 3. ¿Ok? Siguiendo, o en este caso continuando con el método, se deben trasladar todos los términos en este caso con la incógnita, con la letra a la izquierda, perdón, del signo igual. ¿De qué manera? Pues en este caso tenemos que nuestro resultado es 2x igual a 3x menos 9, ¿sí? Entonces lo que va a quedar al trasladar estos términos de la x sería 2x menos 3x. Hay que tener en cuenta que aquí está positivo, en este caso pasa a ser negativo, a restar, y quedaría 2x menos 3 igual a menos 9, en donde desarrollando esta operación nos quedaría que menos x es igual, en este caso menos x es igual a menos 9, y resulta de la resta de 3 menos 2, que sería 1, que evidentemente no se coloca, pero se sabe que aquí hay un valor de 1, ¿sí?, al igual que al exponente, que sería 1, ¿sí?, y quedaría menos 1x igual a menos 9. ¿Ok? Continuemos. Como parte final, se deben eliminar el coeficiente del término x, ¿sí? Recuerden que aquí en este caso, aunque no lo colocamos, tenemos un número 1 que está precediendo en este caso la x, y se entiende que es menos 1, aunque no aparezca, aunque de ahí realmente lo que aparece es menos x, pero realmente el valor que es menos 1x, igual a menos 9. Entonces, ¿qué se hace? Como en este caso el menos 1 está multiplicando, lo que debe hacer es pasar a dividir al menos 9 después del símbolo igual, del signo igual. En este caso la ecuación nos quedaría x igual a menos 9 sobre menos 1, ¿sí? Y haciendo en este caso esta división, nos quedaría que x es igual a 9, porque estamos dividiendo 9 más 1, y como tenemos dos signos del mismo valor, queda positivo, y por ende este es nuestro resultado a la ecuación, ¿sí? Vamos a abordar en este caso, ¿sí?, otro ejercicio, ¿sí?, tomando una ecuación inicial que es 2x menos 3 igual a 3 por, entre paréntesis, x menos 4, ¿sí? Vamos a reemplazar las x por el número 9, ¿sí? Este es el ejercicio anterior. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprobar realmente si ese valor de x es 9. ¿Cómo lo comprobamos? En este caso, reemplazando las x por el valor 9 y ejecutando las operaciones, nos debe dar que este término, ¿sí?, esto sería en este caso un binomio, ¿sí?, nos debe dar la misma cantidad de este término del lado de acá, de estos dos términos del lado de acá. ¿Ok? Vamos en este caso a mirar si hay igualdad. Entonces, si multiplicamos 2 por el valor de la x, que es 9, sería 2 por 9 menos 3, y en el otro caso tendríamos que 3 por, entre paréntesis, x, que equivale a 9 menos 4. ¿Cuánto nos daría esto? 9 por 2 nos da 18 menos 3, igual a, en este caso, 3 por la operación que tenemos acá, 9 menos 4, igual a 5. Y si ejecutamos 18 menos 3 nos da 15, igual a 3 por 5, 15. Quiere decir que aquí hay un factor de igualdad, y eso nos comprueba de que la ecuación está correcta, la operación está correcta, y que el valor que despejamos para la x efectivamente es el valor 9. Vamos a abordar ahora, o quiero abordar ahora, un método de solución, pero tomando como ejemplo una situación problema, ¿sí? En el siguiente ejemplo se realiza una situación problema en el cual la ecuación incorpora fracciones con una incógnita. ¿Ok? Vamos a ver un poco de este ejercicio con ecuaciones. Escuchemos el enunciado.
Un recipiente se encuentra lleno con una determinada cantidad de agua. ¿Sí? No conocemos esa cantidad de agua que está llenando ese recipiente o que tiene lleno ese recipiente. Ana utilizó una cuarta parte de la cantidad total del depósito. Quiere decir que Ana consumió, gastó de alguna manera esa cuarta parte de la cantidad total del depósito. Pasado un tiempo, Javier consumió una quinta parte del agua restante. Quiere decir que de lo que quedó después de que consumió Ana, en este caso esa cuarta parte, Javier vino y consumió además una quinta parte del agua restante. Se debe calcular la capacidad total del recipiente teniendo en cuenta que quedan 90 litros. En este caso, ¿qué debemos definir o cuál sería nuestra incógnita? ¿Cuál es la cantidad total del recipiente? Por eso aquí nos menciona que la capacidad total del recipiente es la letra X y la vamos a representar con la letra X. Vamos en este caso a mirar el método de solución. Dice que Ana consumió una cuarta parte de X, quiere decir que lo expresamos de la siguiente manera: X, ¿sí?, sobre 4, ¿sí?, porque es una cuarta parte de ese valor total que representa X. Seguido, en el recipiente quedan 3/4 partes del total, que en este caso se expresarían de la siguiente manera: 3x sobre 4. Ahí estaríamos mencionando que son las 3/4 partes del total en este caso. Seguido, vamos a mirar la cantidad que consumió Javier, que habla de que es una quinta parte de las 3/4 partes que quedaban, ¿sí? Entonces, en este caso, lo representamos de la siguiente manera: 1/5 por 3x sobre 4. ¿Ok? Aquí estamos representando la cantidad de Javier y la cantidad de Ana. Continuando, en el recipiente quedaron 4/5 partes de las 3/4 partes que quedaban, es decir, que Javier en este caso consumió 4/5 partes de las 3x, que es la cantidad total, sobre 4 del valor total del recipiente. En este caso, en la fracción, o como en la fracción, la cantidad que se consumió Ana y Javier es igual a 90 litros, la ecuación en este caso a resolver es la siguiente: 4/5 por 3x sobre 4 igual a 90. ¿Sí? Quiere decir que en este caso nos va a dar un resultado de 90. ¿Sí? Seguido, en este método de despeje, ¿sí?, se debe calcular el producto de las fracciones. ¿Cómo así? Pues se deben multiplicar. ¿Sí? ¿Cómo se multiplican? 4 por 3x sobre 5 por 4. ¿Igual a cuánto? A 90, que es el valor total que quedó después de lo que ellos consumieron, 90 litros. ¿Sí? Los números 4 se pueden eliminar porque son cifras del mismo valor y uno está en el numerador y otro en el denominador. ¿Qué quiere decir? Que vamos a simplificar en este caso esta fracción. Vamos a suprimir esos 4, ¿sí? Los vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque en este caso los dos están en diferentes condiciones. Uno está en el numerador y otro en el denominador y es la misma cantidad. Quiere decir que los eliminamos y finalmente nuestra ecuación nos va a quedar como 3x sobre 5, en este caso sobre 5, igual a 90. Para simplificar la fracción, el 3 que está multiplicando a la incógnita, ¿sí?, porque se multiplica en cruz, pasa después del igual a dividir al número 90, o sea que se divide 90 entre 3. ¿Cómo así? Inicialmente tenemos que x sobre 5 es igual a 90 sobre 3, ¿sí? En este caso, el 3 que estaba multiplicando a la x, al valor a definir, lo que va a hacer es que va a pasar después del igual a dividir. Como acá está multiplicando, acá pasa a dividir al 90. ¿Cómo nos quedaría esta ecuación? Nos quedaría entonces x sobre 5 igual a la división de 90 sobre 3, o 90 en 3, quedaría 30. ¿Ok? El número 5, que está dividiendo la letra, en este caso x, pasa después del igual a multiplicar al número 30. ¿Cómo así? Recuerden que teníamos x sobre 5 igual a 30. Entonces, este número 5, que en este caso está dividiendo a la x, va a pasar después de el igual a multiplicar. Como está dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Cómo quedaría nuestra ecuación? Nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera: x igual a 30 por 5, y esto nos va a dar como resultado que x es igual a 150 litros. Y de esta manera estamos comprobando que la capacidad total del recipiente del cual Ana y Javier tomaron agua es de una capacidad de 150 litros. Y de esta manera, con estos métodos, es que nosotros podemos, en este caso, despejar la incógnita, y este es un ejemplo de cómo a través de situaciones problema podemos despejar esa incógnita como tal.
Para finalizar, quiero representar o dar un ejemplo de dos operaciones o dos ecuaciones con las cuales vamos a ir despejando, en este caso la incógnita. Vamos a ver la ecuación del lado izquierdo, que nos cita la siguiente característica: 5x menos 2 es igual a 3x más 1. Entonces empezamos, ¿sí?, un poco a hacer el despeje, ¿sí?, de la incógnita, y lo que hacemos es que en este caso, como primer paso, los números, en este caso, ¿sí?, pasan, que no tienen precedido una incógnita, una letra, pasan al lado izquierdo, ¿sí? En este caso de la siguiente manera: 5x menos 2 menos 1. ¿Por qué? Porque aquí en este caso 1 estaba sumando, pasa a restar. ¿Igual a cuánto? A 3x, que fue el que nos quedó. Listo. Continuamos. ¿Qué debemos hacer después? Pues en este caso realizamos la operación de los números, en este caso enteros, ¿sí?, que sería 2 menos 1, ¿sí?, pero hay que tener en cuenta que tienen la misma operación, el mismo símbolo, ¿sí?, el mismo signo, perdón, que es menos, quiere decir que se suman. Entonces quiere decir que 5x menos 3, porque sale de la suma de 2 más 1. ¿Igual a cuánto? A 3x, que fue el valor que nos quedó en la derecha. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a pasar, en este caso, ¿sí?, el término que está expresado 3x lo vamos a pasar a la izquierda para que nos genere una sola ecuación, ¿sí?, que nos da como resultado 0. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 5x menos 3, como 3x después del signo igual está positivo, pasa en este caso negativo a restar. Entonces, menos 3x igual a ¿cuánto? A 0, porque desconocemos ese valor, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer siguiente? Lo que vamos a hacer es, en este caso, vamos a generar la operación de los términos que están expresados con la incógnita, que en este caso es 5x por 3x, menos 3x, que esto nos da como resultado que nos da un valor de 2x menos el número que no tocamos, que es el menos 3, igual a ¿cuánto? A 0. Y finalmente lo que hacemos, ¿sí?, es pasar ese valor que está solo, que es menos 3, al lado posterior después del igual. Entonces nos queda de la siguiente manera: 2x es igual a 3. ¿Por qué nos queda positivo? Porque en este caso está negativo, al pasar por el otro lado, al otro lado del 3 pasa a ser positivo. Y lo que hacemos finalmente después es este 2 que está multiplicando la x, va a pasar después del igual a dividir al 3. Y nos quedaría un resultado donde x es igual a 3 medios. Si nos hubiera dado un número, digamos 4, podríamos simplificar y nos quedaría 1 o 2 sobre 1. Pero en este caso, como es un número, en este caso 3, no podemos simplificarlo con 2 y tampoco lo podríamos dividir, ¿sí? No podríamos dividir 3 sobre 2 porque nos daría un valor decimal. Y en este caso nos debería dar un valor entero. ¿Ok? Seguido vamos a ver la siguiente ecuación, que está expresada de la siguiente manera: 2x más 4 más 3x menos 1 igual a 7x menos 2 menos x. ¿Qué vamos a hacer en este caso, en este término, ¿sí?, que es un polinomio que encontramos en el lado izquierdo? Vamos a generar la operación para, en este caso, restar o para sumar, perdón, los valores que tiene la incógnita. Entonces, ¿cuál vamos a sumar? 2x más 3x, que nos daría un resultado de 5x más 4 menos 1 igual a 7x menos 2 menos x. ¿Ok? Acto seguido, vamos a generar la operación también de, en este caso, los términos que están al lado derecho, en donde vamos a restar los valores de 7x menos 1x, que es el que vemos aquí al lado derecho. ¿Cómo nos quedaría la ecuación? De la siguiente manera: 5x más 4 menos 1 igual a 6x menos 2. ¿Por qué 6x? Porque estamos restando menos 1x a menos 7x, ¿sí? Siguiente, lo que vamos a hacer entonces es sumar los valores que no tienen incógnita, como lo son 4 menos 1, o restar, ¿sí? En este caso quedará de la siguiente manera: 5x más 4 menos 1, 3, ¿sí?, igual a 6x menos 2. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a pasar el 6x a la izquierda para poder unificar todos los valores de la incógnita en un solo lugar, y después también vamos a pasar los valores que no tienen incógnita.
Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera: 5x más 3 menos 6x, recuerden que acá el 6x estaba positivo, pasa a negativo, igual a menos 2. ¿Listo? Y esto nos debe dar, ¿sí?, en este caso, un resultado que sería el número 3 menos x. ¿Y el x de dónde sale? De la resta de 5x menos 6x. Entonces nos quedaría menos 3x menos x. Igual a ¿cuánto? A menos 2. ¿Ok? Si continuamos en este caso con el despeje, en este caso de la incógnita en esta ecuación, lo que vamos a hacer es pasar este menos 2 al lado izquierdo antes del igual, para poder generar la operación que nos dé igual a 0. Entonces cogemos 3 menos x más 2. ¿Por qué más 2? Porque el valor del 2 que estaba después del igual está negativo, pasa a positivo, igual a 0. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ejecutar en este caso la suma de 3 más 2, ¿sí?, para en este caso ir simplificando esta operación, y nos quedará de la siguiente manera: 3 más 2, 5, menos x igual a 0. Al final, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar este 5 que está restando, lo vamos a pasar, ¿sí?, en este caso al lado derecho, y nos va a quedar de la siguiente manera: x es igual a 5. Y determinamos que el valor final de esta ecuación es 5. Y de esta manera ejemplifico cómo se hace el desarrollo de las ecuaciones, teniendo en cuenta las incógnitas y teniendo en cuenta la cantidad de expresiones algebraicas que tiene cada operación. Para finalizar esta intervención, voy a hablar un poco acerca de la importancia de las ecuaciones y de las expresiones algebraicas dentro de la cotidianidad en diferentes contextos. Es importante mencionar que día a día nosotros nos encontramos o nos enfrentamos a diversas características de la cotidianidad, como saber el valor de un producto, calcular una cantidad, saber una longitud, conocer el área, despejar una variable. Y en este caso, las operaciones algebraicas, las expresiones algebraicas, perdón, y las operaciones matemáticas con ecuaciones nos permiten despejar ciertamente esos valores, los cuales nos dan un principio, que son algunos referentes de medidas con los cuales tenemos que identificar un valor final. Es así como, por ejemplo, cuando vamos tal vez a comprar combustible para nuestros vehículos, para el automóvil, para una motocicleta, o en este caso cuando vamos al supermercado y queremos sabemos el valor total de un producto, pero queremos saber cuál es el valor, en este caso por una medida menor, como gramos, como centímetros cúbicos. En este caso, las ecuaciones y las expresiones algebraicas nos permiten poder realizar ese cálculo, despejar esa incógnita con esa variable, que básicamente lo que nos va a determinar es el valor exacto el cual podemos identificar dentro de ese producto que vamos a comprar. Normalmente nos enfrentamos a situaciones problemas, ¿sí? Por ejemplo, calcular la edad completa de 3 personas con diferentes rangos de edades, ¿sí? Entonces esto nos va a permitir a nosotros, digamos, a través de las ecuaciones, poder identificar cuál es el valor completo, digamos, haciendo esta ecuación, y poder determinar estos valores. ¿Listo? Entonces, de esta manera, la aplicación de las ecuaciones y de las expresiones nos permiten, en este caso, definir esos valores y poder aplicarlos en nuestra vida diaria y nuestra cotidianidad. Es importante realmente conocer este tema y aprender a manejarlo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.